Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Romualdo Ordóñez, soy kinesiólogo, especialista en kinesiología musculoesquelética reconocida por DENAQUE acá en Chile, magíster en terapia manual ortopédica y parte del equipo y de los miembros fundadores de Pain Decoded. Hoy voy a hablar sobre perspectivas y desafíos para la rehabilitación de personas con dolor lumbar de tipo radicular. ¿Somos realmente una ayuda? Esta presentación tiene por objetivos, en primer lugar, redefinir algunos conceptos sobre dolor lumbar, sobre todo cuando hablamos de aquellos pacientes que tienen irradiación hacia las piernas. Segundo, reconocer recomendaciones basadas en evidencia de buena calidad para la evaluación. Y tercero, revisar la evidencia disponible para elegir las mejores herramientas para lo que sería la rehabilitación, el tratamiento de esta condición clínica. Eh, Cuando hablamos de dolor irradiado hacia las piernas, lo primero que se nos viene a la cabeza es el concepto de ciática. La ciática es un concepto que está históricamente descrito por Hipócrates como un dolor relacionado a la nalga, es decir, a la cadera, sobre todo cuando hay un problema en esa zona. Fue un término descrito por Hipócrates hace muchos años, pero también está reconocido en el diccionario médico de Oxford, donde es un dolor que puede, cierto, provenir de la columna y que se puede, cierto, irradiar hacia la nalga, hacia la cadera, hacia incluso la pantorrilla y ocasionalmente hasta el pie. Sin embargo, el término es bastante inconsistente en la práctica clínica. La verdad que muchos pacientes eh, que tienen dolor en la pierna o la extremidad inferior son diagnosticados con este término. Y también cuando hablamos de dolor irradiado hacia las extremidades inferiores, también lo relacionamos a dolor lumbar relacionado a una raíz nerviosa, la compresión, la radiculopatía, al síndrome de dolor radicular e incluso a la herniación discal y al prolapso discogénico. Acá hay un estudio bastante interesante que lo lidera Anina Schmidt, que son las recomendaciones para la terminología y la identificación del dolor neuropático, porque cuando hablamos del concepto de ciática inmediatamente lo asociamos a dolor neuropático, pero originalmente el concepto de ciática también hace mención al dolor referido, ya que son términos que se tratan de utilizar de forma indistintiva, pero significan cosas diferentes. ¿Ya? Este estudio, este grupo de interés, trató de llegar a un consenso para hablar de dolor de piernas relacionado a la columna. Ese fue en un N de 112 personas que componían este grupo de investigación o grupo de interés. Se acordó que este era el término que fue más votado. Por lo tanto, cuando hablemos en esta presentación de dolor radicular, de ciática o de dolor irradiado hacia las piernas relacionado con la columna, nos estamos refiriendo a una condición clínica bastante similar, ¿ya? Y esto es complicado porque influye no solamente en la clínica, sino que también en la investigación. Aún vemos estudios que utilizan el término ciática. ¿Ya? Por lo tanto, la IAS sugiere no utilizar este término porque es impreciso, ¿ya? Es un término arcaico, obsoleto, y que no deberíamos utilizarlo ni en práctica clínica ni en investigación. Por lo tanto, para ir diferenciando un poco más, tenemos que no es lo mismo hablar de dolor radicular, no es lo mismo hablar de estenosis o de radiculopatía. Aquí esta tabla resume aspectos relacionados a la historia clínica y a la examinación física. El dolor radicular es aquel cuando tenemos un paciente que tiene el dolor en una pierna, que el dolor es típicamente más fuerte o más intenso o peor que en la columna, donde también hay impacto en la calidad de vida, puede haber discapacidad, pérdida de función, hay síntomas subjetivos de adormecimiento, entumecimiento, quemazón, algo que nos haría sospechar un componente de dolor neuropático. Vamos a hablar también de eso. Esto es Pain Decoded, por lo tanto vamos a hablar de dolor. Y el dolor radicular se concentra principalmente de forma unilateral en una pierna, a diferencia de la raquiestenosis,
que el dolor compromete a ambas extremidades inferiores y que se acompaña de otros signos, incluso claudicación neurogénica, un dolor que empeora cuando el paciente está de pie, alivia estando sentado, el paciente adopta una postura antiálgica en flexión. Y por otro lado, la radiculopatía ya es cuando el paciente puede tener incluso las características de un dolor radicular, pero también se acompaña de algunos déficits. Aquí el examen neurológico es súper importante, el examen de miotomas, dermatomas, los reflejos. Hay déficit en eso, hay pruebas de tensión neural que van a estar comprometidas, y no solamente en el paciente con radiculopatía, sino también en el paciente con dolor radicular. Por lo tanto, es importante que estos pacientes haya un screening neurológico, es como infaltable. Pero también vamos a evaluar ciertas otras cosas, tal cual como lo haríamos con un paciente con un dolor lumbar inespecífico, por ejemplo, el examen de movimiento, pruebas funcionales, encuestas de resultados. También el diagnóstico diferencial es importante. Hay muchas cosas que pueden generar dolor hacia la extremidad inferior. Por ejemplo, si tenemos un paciente con dolor en la pierna, en el muslo, tenemos que ser capaces de diferenciar si es un problema relacionado a la articulación sacroiliaca. Muchos pacientes con dolor lumbar coexisten con el dolor referido. También hay que hacer una distinción ahí entre el término irradiado y referido, porque son cosas diferentes. Eh, Algunos problemas como tendinopatía glútea también pueden generar dolor en el muslo, en la cara lateral. El paciente con artrosis de cadera, incluso estudios han demostrado que los pacientes que tienen un problema de coxoartrosis pueden tener dolor referido hasta la rodilla. Pueden haber tendinopatía insercional de los isquiotibiales, ¿cierto? Un dolor bastante localizado, específico. Por lo tanto, es importante diferenciar la distribución de los síntomas del dolor. Y como les decía también, no confundir el término de dolor radicular y radiculopatía, que son cosas diferentes, ¿ya? Y muchos pacientes, como les decía, van a coexistir con esto, ¿ya? Hay pacientes que habitualmente lo que vemos es clasificaciones de tipo estructurales o patoanatómicas, ¿ya? Esta presentación combina un poco esas clasificaciones con lo nuevo. Lamentablemente, para diagnosticar el concepto de dolor lumbar, o sea, dolor en las piernas relacionado con la columna lumbar, que es el término que nos sugiere la IAS, eh, se desarrolló un modelo de diagnóstico para ser utilizado en atención primaria. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes con este diagnóstico llegan primero al nivel primario de atención, para luego, en algunos casos, ser derivados al nivel secundario. Y lamentablemente, en la práctica clínica, muchos colegas eh, son esquivos con esta condición, con este subtipo de dolor lumbar, porque también es una condición desafiante, difícil, e incluso se sabe que los pacientes pueden estar mucho tiempo con dolor y que los tratamientos incluso muchas veces terminan siendo fallidos. Entonces, en este estudio del año 2018 de Stines, lo que hizo fue establecer un modelo de diagnóstico. Llegaron a establecer 5 aspectos que nos pudiesen orientar hacia el diagnóstico, y a estos 5 criterios se le asignó un valor, un puntaje. Entonces, cuando un paciente tiene un dolor en la extremidad inferior que es mayor que en la columna, se asignarían 2 puntos. Si el paciente presenta algún tipo de déficit neurológico con pérdida sensorial o incluso ganancia sensorial, hay pacientes que pueden experimentar alodinia, pacientes con pruebas de tensión neural positiva, pacientes dentro del déficit neurológico, reflejos osteotendinosos disminuidos. Si el paciente tiene un dolor que pasa de la rodilla, baja, y si hay cambios sensoriales subjetivos, con que el paciente tenga más de 5 puntos, la probabilidad de que haya dolor radicular o de que haya ciática es mayor, casi en el 80% de los pacientes. Eh, Hoy en día incluso el diagnóstico de esta condición se puede hacer desde una mirada clínica. Los exámenes de imagen pueden ser importantes, sí, pero no lo son todo para establecer el diagnóstico, ¿ya? Eh,
Incluso muchos pacientes, cuando pensamos en este problema, pensamos que inmediatamente donde está el problema, donde está el dolor en la pierna, el paciente tiene el problema en la columna a nivel ipsilateral. Sin embargo, también hay pacientes que pueden tener radiculopatía asociado a una HNP con síntomas contralaterales. Ya, la verdad que esta revisión sistemática del 2021 recoge cuáles pudiesen ser las hipótesis patofisiológicas. La verdad que no voy a profundizar tanto en lo que dice esta tabla, se la comparto, pero tenemos que entender de que algunos pacientes van a tener síntomas contralaterales y que la fisiopatología subyacente es multifactorial, ¿ya? Por lo tanto, falta evidencia científica para incluso definir el abordaje quirúrgico, porque eso también fue lo que trataron de resumir en esta revisión sistemática, ¿ya? Por otra parte, hay pacientes con dolor radicular que van a tener síntomas no solamente en una extremidad inferior, sino que también en dos. Pero son condiciones menos frecuentes, por lo menos en mi práctica clínica. Y existe una regla de predicción clínica que sigue vigente para el diagnóstico de raquiestenosis o estenosis lumbar. Cuando el paciente tiene síntomas bilaterales en las extremidades inferiores, cuando el dolor es mayor en las piernas que en la columna, que eso es una característica igual de ciática, si el dolor se exacerba caminando o estando de pie, que eso por sí solo no nos dice nada, porque incluso pacientes con enfermedad arterial periférica, los síntomas se van a empeorar también con el movimiento, ya caminando. Eh, y si los síntomas disminuyen al sentarse, es decir, cuando el paciente adopta una postura en flexión, y si tiene una edad mayor de 48 años, basta con que tenga cuatro criterios en esta regla de predicción clínica como para confirmar o acercarnos a la posibilidad de que el paciente pueda tener raquiestenosis lumbar. Sin embargo, en la actualidad se considera que la prueba de imagen que es más prometedora para esta condición sigue siendo la resonancia magnética. Y en el paciente con ciática incluso a veces puede estar indicada la resonancia, y ahí se ha visto que cuando el paciente tiene por lo menos compromiso neurológico en dos raíces nerviosas, pudiese ser necesario que el paciente tenga una resonancia. Si tenemos un paciente que tiene un dolor de corta duración, que tiene un dolor agudo, y no cursa un proceso de rehabilitación de forma exitosa, habría que plantearse otra hipótesis, y ahí el diagnóstico diferencial es importante. Ahora, volviendo al estudio de Anine Schmidt, todos probablemente hemos visto que el grupo de interés relacionado al dolor neuropático estableció un algoritmo para identificar el dolor neuropático en la práctica clínica. Sabemos que el dolor neuropático es desafiante, no es tan fácil de manejar, y incluso se propone una modificación al algoritmo propuesto en el año 2016. Entonces hablamos que existe el dolor neuropático posible, el probable y el neuropático. Y aquí son importantes cuatro criterios. Los dos primeros criterios están relacionados a la entrevista clínica, a la historia clínica del paciente. Es decir, el paciente tiene una historia clínica que sugiere una enfermedad o una lesión neurológica. Por ejemplo, el paciente tuvo, en el caso, por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular. Sabemos que hay algo relacionado a eso. Pero en este caso agregaron algunas, y es lo que está en púrpura, que el paciente va a tener descriptores de adormecimiento, entumecimiento, hormigueo, sensación quemante, y van a tener algunos síntomas como dolor espontáneo, algo que esté relacionado a una raíz nerviosa, a un nervio. Y el segundo criterio es que el dolor va a tener una distribución neuroanatómica plausible, ¿ya? Pero también hay que considerar de que los dermatomas pueden tener una variación, y eso lo vamos a ver, y una distribución no tan calcada de libros. Si el paciente no tiene estos criterios, es poco probable que tenga dolor neuropático, ¿ya? Si tiene los dos criterios, obviamente hablamos de dolor posible. Ahora, el tercer criterio está relacionado al examen físico, ¿ya? Un dolor que está asociado a signos sensoriales. Por ejemplo, pérdida sensorial, y como les decía antes, incluso hay pacientes que pueden tener ganancias sensoriales, es decir, tener alodinia,
La verdad es que no necesariamente los pacientes con alodinia los vamos a clasificar como dolor neuropático. Un paciente con un dolor nociplástico también puede tener alodinia. Y esos signos sensoriales tienen que estar en el sitio neuroanatómico plausible, ¿ya? Descrito en los criterios 1 y 2. Y cuando está presente este tercer criterio, hablamos de dolor probable, ¿ya? Neuropático. Ahora, si el paciente tiene test diagnósticos que confirman la lesión o la enfermedad del sistema nervioso somatosensorial que explica el dolor, ahí, ¿cierto? Hablamos de dolor neuropático definitivo, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente tiene una resonancia, habitualmente cuando hablamos del paciente con dolor radicular, pensamos que la compresión radicular o de la raíz nerviosa es lo único que va a explicar los síntomas. Sin embargo, donde hay compresión, hay irritación química, hay isquemia, hay incluso cambios en la expresión génica, hay cambios periféricos, hay cambios centrales, eso está evidenciado. Pero si tenemos certeza de eso, ya nos acercamos, ¿cierto?, a la confirmación de el dolor neuropático definitivo. Y eso es súper importante porque sabemos que muchos pacientes pueden tener síntomas irradiados a las piernas, pero el dolor no necesariamente va a ser neuropático, puede ser referido, puede ser somático, como le llaman también, y dolor nociceptivo. Ya, la verdad que el concepto de ciática, y por eso decíamos, no lo utilicemos, desaconseja, o sea, abarca ambas cosas, lo nociceptivo y lo neuropático, y sabemos que en la práctica clínica los pacientes, muchos se comportan con mecanismos mixtos. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos para la evaluación del dolor neuropático en personas con dolor lumbar de tipo radicular? Habitualmente esto lo asociamos inmediatamente a utilizar cuestionarios. Los cuestionarios que están más utilizados para el dolor neuropático son el DN4, que se originó en Francia, que las unidades de dolor crónico, por lo menos en Chile, lo ocupan harto porque tiene un ítem de entrevista clínica, pero también tiene un ítem de examen físico. Eso es lo interesante, es súper fácil y rápido de utilizar en la práctica clínica. Yo la verdad lo ocupaba mucho durante un tiempo dentro de la evaluación del dolor, para diferenciar el dolor nociceptivo del dolor neuropático. Tiene muy buenas propiedades psicométricas, como pueden ver ahí. También está el cuestionario LANS, que también tiene buenas propiedades psicométricas, pero las recomendaciones clínicas se sugiere utilizarlo más en pacientes con dolor oncológico. Y el Pain Detect o el PDQ es un cuestionario que en investigación se utiliza mucho en las personas con dolor lumbar, ¿ya? Y aquí me quería detener un poco porque la verdad que se han hecho algunos estudios interesantes que se han aplicado en poblaciones de pacientes con dolor radicular, y la verdad que el Pain Detect no ha tenido un buen desempeño si lo comparamos con el sistema de clasificación de la IAS, el NEUSIG que hablábamos delante del año 2016. O sea, sigue estando por encima, que fue el algoritmo que les mostré antes. Y también se ha encontrado que incluso los pacientes con altas puntuaciones en este cuestionario pueden haber falsos positivos. Por lo tanto, no vale solamente utilizar un cuestionario para decir que mi paciente tiene un dolor neuropático. Ese es el mensaje para la práctica clínica. Y, por ejemplo, factores relacionados a la ansiedad también han demostrado generar altas puntuaciones. También se ha encontrado que el Pain Detect, en un estudio más reciente de este año, encontró que pacientes que pueden tener puntajes altos, esas puntuaciones pueden estar asociados a mayor evidencia de lesión a través de exámenes de imagen. O sea, se puede correlacionar. Por lo tanto, los cuestionarios sí nos ayudan, pero no son suficientes para confirmar la presencia de dolor neuropático. Ahora, un paciente con dolor lumbar, yo también tengo que hacer un examen de movimiento. La verdad es que muchos pacientes con dolor lumbar, ¿qué es lo que sería que esperaríamos? Pacientes que sus síntomas empeoran en extensión, probablemente, síntomas que alivian en flexión, es decir, hay una dirección preferencial. La verdad que el examen de movimiento lo vamos a hacer de la misma forma que lo haríamos con cualquier paciente con dolor lumbar. Vamos a ver la calidad, la cantidad del movimiento, si es que hay compensaciones, si hay cosas que reproducen o alivien los síntomas, y vamos a seguir una secuencia. Vamos a evaluar el rango activo, seguido del rango activo con sobrepresión. Si el paciente no reproduce síntomas
con los movimientos activos clásicos, utilizaremos movimientos combinados, que eso es lo que quiero mostrar de alguna manera en el video. Por ejemplo, acá estamos haciendo flexión y combinamos ahí, podemos ver con inclinación hacia el lado contrario y le vamos preguntando al paciente si los síntomas cambian o empeoran. Ahora, en un paciente que aquí estamos pidiendo primero flexión, ahora en extensión también podemos hacer movimientos combinados relacionándolo con inclinación, ¿cierto? Ipsilateral, si es que los síntomas, por ejemplo, fuesen en la pierna derecha. Ver cómo se comporta este síntoma, lo que buscamos, ¿cierto? A través del examen de movimiento también es reproducir el signo comparable, la queja del paciente. Vamos a evaluar rango pasivo, vamos a evaluar movimiento accesorio, como lo haríamos cualquier persona con un problema de columna. Por otra parte, se sugiere también evaluar el movimiento accesorio. El movimiento accesorio continúa o le sigue al movimiento, el examen de movimiento clásico, donde podemos hacer movimientos, empujes centrales, eh, empujes unilaterales. Podemos adaptar estas técnicas, por ejemplo, en flexión, en extensión, ver cómo se comportan los síntomas. Y el glide transverso, que también lo utilizamos para generar respuestas neurofisiológicas más profundas cuando lo otro no reprodujo el signo comparable. La verdad que utilizar el examen de movimiento se ha encontrado que en pacientes con dolor lumbar la confiabilidad es aceptable, que tiene una buena validez. La verdad que no estamos evaluando un nivel específico, estamos evaluando varios niveles. Eso está ampliamente estudiado y no aplica solamente a la columna lumbar, sino que a la región cervical. Y estas pruebas han demostrado tener una alta sensibilidad, por lo tanto nos ayudan a descartar de que haya un problema en la columna. Es decir, si tu paciente no reproduce su dolor con el movimiento accesorio, es que probablemente el problema no esté en la columna. Ahora, no es lo único que vamos a hacer en un paciente con dolor lumbar. También tenemos que, hay que diferenciar a aquellos pacientes que pudiesen tener un dolor relacionado al disco intervertebral. La verdad es que todos conocemos Mackenzie o la terapia mecánica por el concepto del ejercicio en extensión. Sin embargo, Mackenzie propuso el concepto de la centralización y la periferalización. Por ejemplo, pacientes que al ser posicionados en prono y en extensión, los síntomas que eran distales y se hacen centrales, es decir, habría un fenómeno de centralización. La verdad que Mackenzie incluso se sugiere como un sistema de estratificación o de clasificación para los pacientes con dolor lumbar, pero la evidencia no es suficiente como para apoyar su uso en la práctica clínica. La evidencia también es de certeza baja, muy baja, incluso para la efectividad de los tratamientos, porque también Mackenzie funciona como un concepto de terapia manual. Incluso hay evidencia de que no es un tratamiento efectivo para el dolor lumbar inespecífico. Pero yo creo que en la práctica clínica son cosas que no deberíamos dejar de evaluar. Ver si este paciente tiene algún tipo de dirección preferencial en extensión, ver si agregando algunos movimientos combinados los síntomas se comportan de forma diferente. Y lo que les decía antes, el screening neurológico es algo que tiene que hacerse en la práctica clínica. Esta tabla resume muy bien cómo evaluar los dermatomas, los miotomas, los reflejos. Incluso plantearnos la hipótesis de que a veces los pacientes tenemos que descartar que tengan un problema de enfermedad de motoneurona superior, porque la verdad un problema de dolor radicular es diferente, es un problema de motoneurona inferior y la verdad es que lo que esperaríamos en un examen de reflejo es que los pacientes tengan hiporreflexia, en un paciente con ciática, ¿ya? Los miotomas podemos ver en la literatura que algunos lo hacen con los pacientes en supino, de forma bastante imprecisa, con resistencia. Acá incluso se sugiere que, por ejemplo, los miotomas, la flexión de cadera puede ser resistida, pararse, sentarse en la silla con un pie, evaluaría la raíz L2, L3, caminar en los talones L4, L5, L5, S1, caminar con los dedos de los pies.
Y aquí también se muestran cuáles son las propiedades psicométricas y cómo interpretamos el examen neurológico. La verdad que es importante tener un martillo de reflejos, por ejemplo, pero también en estos pacientes vamos a utilizar pruebas de tensión neural. Y aquí tenemos que lo que más utilizamos para el paciente con dolor radicular es la prueba de elevación con pierna recta, el SLAM test, la evaluación del nervio femoral. Aquí podemos ver que está muy identificado cuáles son sus propiedades psicométricas. Todavía existe el debate entre si la elevación de pierna recta es superior al SLAM test. La verdad que incluso cuando pensamos en un paciente con dolor neuropático, tratamiento, movilización neural. La verdad que las pruebas de tensión neural pueden servir como evaluación y como tratamiento. Y lo que evalúan es la mecanosensibilidad neural. Las pruebas por sí solo no sirven de mucho. La verdad que incluso tener varios déficits, sensorial, motor, reflejos, pueden mucho más ayudar en el diagnóstico que utilizar pruebas por sí solas de tensión neural. Eh, Tampoco se sabe si las pruebas de tensión neural son capaces de identificar la presencia de una hernia discal o de la compresión nerviosa o de la hipersensibilidad del plexo lumbosacro. Eh, Sabemos que evaluar la prueba de elevación con pierna recta va a evaluar desde L4 a S3, el SLAM test del L4 también a S3, pero nervio femoral evalúa las raíces nerviosas de L2 a L4 y no sabemos cuál es la especificidad de esas pruebas. La verdad que muchos pacientes con estos problemas no necesariamente esperaríamos encontrar respuestas positivas de libros, ¿ya? La verdad que un test neurodinámico negativo no dice que no haya un problema cuando la compresión neural o la irritación química es mucho más severa. Los pacientes incluso pueden estar asintomáticos, ¿ya? Detrás de la compresión también puede haber daño axonal y eso también va generando manifestaciones clínicas más severas. Ahora, tenemos revisiones sistemáticas más recientes que evalúan eh, cuáles son las mejores recomendaciones. La verdad que hacer una prueba de elevación con pierna recta, incluso seguido del test de Bragard, que en realidad es aplicar la dorsiflexión, ¿ya? Eh, Aportan mucho más, ya que hacer solamente la prueba por sí sola. E incluso también hay estudios que dicen que agregar la rotación interna, o como conocemos la prueba de la SEDGE, también se sugiere para utilizar como métodos de diferenciación estructural. Y en cuanto al SLAM test, también por sí solo o no va a servir, pero acompañado de maniobras de Valsalva puede tener mucha utilidad en la práctica clínica. La verdad que una prueba neurodinámica para que sea positiva tiene que cumplir ciertos criterios. Primero, reproducir el signo comparable, es decir, ese dolor con una distribución metamérica plausible. Tiene que haber pruebas de diferenciación estructural positivas y antiguamente se decía que los pacientes tenían que tener pérdida de la movilidad. Por ejemplo, para hacer una prueba de elevación de pierna recta, sabemos que vamos a tensar o tensionar el sistema nervioso entre los 30 y los 70 grados de flexión. La diferenciación estructural la podemos hacer, como decía, con dorsiflexión de tobillo y también con movimientos de flexión cráneo-cervical. En el caso del paciente que hacemos un SLAM test, eh, estas pruebas son bastante específicas, bastante rigurosas en cómo han sido descritas. Las manos tienen que ir detrás, el paciente tiene que encogerse, haré dorsiflexión, puedo hacer la diferenciación estructural con extensión cervical. Son cosas que hay que considerarlas al momento de realizarlas, ¿ya? Por eso que dice acá, los datos de confiabilidad para la prueba de elevación con pierna recta tienen que tener maniobras de diferenciación estructural positiva, ¿ya? Y aquí hay algo interesante, también se nos ha enseñado de que el paciente con dolor lumbar de tipo radicular, tengo que hacer la prueba de elevación de pierna recta con el lado contralateral. La verdad que eso está siendo cuestionado en la confiabilidad, no es muy concluyente, pero en la práctica clínica si no encontramos con pacientes que hacer el TEPE o la elevación de pierna recta cruzada reproducen los síntomas. Por lo que decíamos anteriormente, muchos pacientes pueden tener dolor radicular contralateral.
También en cuanto al examen sensorial, se ha encontrado que el déficit está presente en el 80% de los pacientes con dolor radicular y la ganancia sensorial incluso ha estado presente en un 35%. La verdad que no puede faltar en un screening neurológico, en un examen sensorial, el pinchazo y el toque ligero. Por ejemplo, tener un algodón, tener un mondadientes. Podemos evaluar las vibraciones, como aparece ahí, con un diapasón, el frío, el calor. Los pacientes pueden tener hiperalgesia térmica. Y con respecto a los dermatomas, esto es importante señalarlo y lo mencioné anteriormente. Los dermatomas no son como lo muestran los libros. La verdad que las áreas blancas muestran una distribución, una superposición, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente. Ya no se sugiere evaluar los dermatomas, por ejemplo, si voy a evaluar la ingle, L1, si voy a evaluar la cara medial del muslo, L2, la cara interna de la rodilla, L3. La verdad que lo que se sugiere es evaluar en círculos, ¿ya? Alrededor de esas zonas y ver qué reportan los pacientes. Ahora, este estudio interesante, me gusta mucho. La verdad que se hizo en personas con dolor lumbar radicular y se le hizo un seguimiento durante un año. Es un estudio de cohortes. Entonces se encontró que a los pacientes se les aplicó un cuestionario Pain Detect y el síntoma más documentado es el adormecimiento, seguido de el dolor repentino, el hormigueo, incluso la picazón. Son cosas que, por ejemplo, el DN4 las pregunta así tal cual. Tiene picazón, tiene hormigueo, tiene sensación quemante, tiene adormecimiento. También se ha encontrado que los pacientes no necesariamente van a tener sensaciones dolorosas, sino que sensaciones consideradas normales y no dolorosas. Que el dolor puede ser incluso percibido como profundo, ¿ya? Y que también en este estudio se encontró que lo que les decía delante, o sea, los síntomas entre las raíces L5 y S1, hay mucha superposición en cuanto a los dermatomas. Ahora, lo que les decía referente a los miotomas, pues, o sea, habitualmente lo vemos, ¿cierto? Evaluándolo en la camilla, por ejemplo, aquí cada imagen describe un nivel o una raíz nerviosa. La verdad que en la práctica clínica los pacientes es difícil determinar si el déficit motor es por el dolor o efectivamente es un problema neurológico. La verdad que el examen neurológico, el screening neurológico tiene sus limitaciones, no es perfecto, eso hay que tenerlo presente. Que el screening neurológico no viene a ser un diagnóstico neurológico médico, sino que viene más que nada lo vamos a utilizar para levantar sospechas. En el caso de los reflejos, ¿cierto? Evaluamos reflejo cuadricipital, reflejo aquiliano e incluso el reflejo del extensor de los dedos. La verdad que las propiedades psicométricas son las que aparecen ahí, que tienen una baja sensibilidad y la especificidad es moderada, no es tan alta y que las razones de probabilidad positiva oscilan entre 1 a 1,27. O sea, ya cuando es cercano a 5 no, es muy probable que confirme un problema. Ahora, pasando a otro punto, la verdad que vamos a hablar de la evaluación del funcionamiento. Yo les decía que el paciente con este tipo de problemas puede perder función, puede generar discapacidad y verse afectada su calidad de vida. La verdad que en la revista Pain se publicó este artículo este año de que hay un llamado a la acción para definir quizás un estándar de oro, un gold standard para medir el funcionamiento. La verdad que cada persona va a evaluar la función en base a lo que sepa y no tenemos una medida 100% confiable. Por ejemplo, el Time Up and Go puede ser una prueba útil en un paciente con dolor lumbar. Sabemos que el paciente con dolor lumbar va a caminar más lento y que también esto pudiese ser útil en un paciente con diagnóstico de raquiestenosis. Sin embargo, no necesariamente los síntomas se van a reproducir al recorrer 6 metros, por eso pongo el signo de precaución, pero sí se ha estudiado que, por ejemplo, si un paciente tiene dolor lumbar y se demora más de 12 segundos en un Time Up and Go, el resultado es positivo. Ahora, la prueba de cinta rodante de 2 etapas ya es una prueba que forma parte del diagnóstico del paciente con raquiestenosis. Ahí están las propiedades psicométricas. Aquí lo que se le pide al paciente es que camine en una superficie plana durante 10 minutos, que después descanse 10 minutos y que después camine en un plano inclinado de 15 grados durante 10 minutos más. ¿Ya?
Y la verdad que, por ejemplo, si los síntomas se producen en la superficie plana, si al paciente se le pasa el dolor en las extremidades inferiores cuando camina en el plano inclinado, o si necesita más tiempo para recuperarse de la prueba, por reproducción de síntomas, confirmaríamos o nos acercaríamos al diagnóstico de dolor asociado a raquiestenosis. ¿Ya? Por ejemplo, en este video vemos un paciente que tiene un dolor lumbar de tipo radicular. Él tenía mucha dificultad. Él incluso ya lo habían operado ya de la columna por el mismo diagnóstico, ciática. ¿Ya? Y el paciente tiene alterada esta prueba. De hecho, hay claudicación, hay un signo de alarma ahí. El desenlace de este paciente, lamentablemente, fue pasar nuevamente por pabellón, porque la verdad el tratamiento conservador no tuvo una respuesta esperada. Es un paciente que yo creo que incluso llegó tarde a rehabilitación, llegó en un estadio ya de dolor persistente. Aquí también tenemos el citostan. Esta también es una paciente real, una paciente que incluso tiene un diagnóstico de fibromialgia y diagnóstico de dolor radicular. Si se fijan, le cuesta mucho pararse de la silla. La verdad que la versión del pararse sentarse de la silla en 5 repeticiones implica, cuando hay un valor mayor a 10,4 segundos, hay un deterioro funcional. ¿Ya? Indica que hay un problema. También se ha encontrado que los pacientes con dolor radicular pueden caminar una menor distancia recorrida en un test de marcha 6 minutos. Sin embargo, hacer un test de marcha 6 minutos quita mucho tiempo y se plantea una versión acotada a 2 minutos. Y esto es un estudio que se publicó este año y que la verdad puede ser útil la versión de 2 minutos, solamente que hay que utilizar una fórmula para correlacionarlo mejor con el test de marcha 6 minutos. Ya que también hay una desviación estándar de 67 metros y se encontró en este estudio de que la capacidad predictiva sobreestimaba incluso en un 9%, ¿ya? La prueba. Pero son opciones, hay que considerarlas, deberían ser parte de nuestra batería de evaluación. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos de dolor lumbar inespecífico, incluso dolor lumbar radicular? Esto está extraído de una nueva guía de práctica clínica para el manejo del dolor lumbar de los Países Bajos. La verdad que los factores pueden estar relacionados al dolor lumbar, pero también a factores psicosociales, factores relacionados al trabajo, factores relacionados al paciente, es decir, las banderas amarillas. Por ejemplo, si un paciente ha tenido episodios previos de dolor lumbar o de dolor radicular, eso va a influir en el pronóstico. Mientras más dolor, más discapacidad, más limitación en la actividad de la vida diaria, pone la situación en una condición más difícil. Si el paciente ya tiene una mala calidad de vida, también eso va a influir. Si hay miedo, hay kinesiofobia, si hay afrontamiento pasivo, si hay catastrofismo, expectativas negativas de recuperación, también son cosas que hay que considerar. El trabajo, la pega. No da lo mismo tener un trabajo sedentario a un trabajo muy activo. La verdad que esto da para reflexionar bastante si efectivamente el dolor lumbar también tiene una relación con la enfermedad profesional. Si hay malas relaciones, si hay alta carga física, también son cosas que van a influir negativamente en la recuperación. Ahora, si nos vamos a la tercera parte de esta presentación, la terapia física. La verdad que la terapia física para el manejo del dolor lumbar, sabemos que hay muchas guías de práctica clínica. De hecho, la que les comparto está pensada en el paciente con dolor lumbar en específico, pero también en el paciente que puede o no tener radiculopatía lumbar. Aquí se tomaron cuatro guías de práctica clínica, como que hace un resumen de un resumen, ¿ya? De revisiones, o sea, de guías de práctica clínica que se publicó el año pasado. Por ejemplo, que es importante la educación al paciente, que la terapia manual tiene que ir como adjunto, que no se recomienda y no se sigue recomendando la tracción espinal en pacientes que incluso tienen radiculopatía o no la tienen. Que el ejercicio terapéutico, no hay una dosis, no hay un método o una modalidad que sea superior a otra, que los agentes físicos no se recomiendan, ¿ya? Y que la punción seca o la acupuntura no está recomendada para el dolor lumbar crónico con o sin radiculopatía, y que sí pudiese tener un grado de recomendación para el dolor lumbar subagudo. Ahora,
Aquí viene una pregunta que es parte del título de la presentación. ¿Realmente la kinesiología es una ayuda para este tipo de pacientes? La verdad que la literatura nos dice que no hay pruebas suficientes como para hacer recomendaciones clínicas sobre la efectividad. Los estudios tienen un alto riesgo de sesgo, que los estudios que utilizan terapia manual, en cada estudio se utiliza una forma diferente, un método diferente, que la calidad metodológica incluso va de moderada a baja, que todavía existe el debate, o sea, la verdad que no hay diferencias entre hacer manipulación o hacer movilización espinal. La verdad que va a depender de las preferencias del paciente, del nivel de irritabilidad que tenga, etcétera. Y que eso, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué sabemos sobre la movilización neural? La verdad que revisiones sistemáticas, esta es del año 2024, pero anteriormente sí, la movilización neural ha tenido efectividad demostrada en el paciente con dolor lumbar de tipo radicular. Sin embargo, la información más nueva recoge 5 estudios en una revisión sistemática, de un total de 39, y la verdad es que hay una inclinación, ¿cierto?, hacia utilizar movilización neural si la utilizamos o si la comparamos con un grupo control. Los estudios van desde el año 2010 hasta el año 2021, dentro de lo que se incluyó, y que la verdad es que se sugiere hacer movilización neural en los pacientes con dolor lumbar de tipo radicular. La verdad que es útil, sobre todo también cuando los pacientes la pueden replicar en el hogar. Ahora, este estudio interesante es un estudio del año 2021 que lo que evaluó fue ver la discapacidad, evaluar el dolor en una población de un país, Utah, donde en atención primaria. ¿Ya? ¿Qué pasaba cuando los pacientes eran derivados tempranamente a kinesiología o fisioterapia? Y si eso lo comparábamos con el tratamiento habitual. Entonces, lo que vemos acá en las gráficas, la línea azul correspondería a la fisioterapia temprana y lo que vemos en la línea roja a los cuidados habituales, es decir, a recibir tratamiento médico, recibir analgésicos. La verdad que aquí los resultados fueron discapacidad medida con Owestry, el dolor en la espalda y el dolor en la pierna. ¿Ya? Y lo que se hizo fue hacer un seguimiento de un año. Entonces se pudo ver que en el primer mes los síntomas bajan considerablemente y que a lo largo del tiempo la kinesiología temprana tiene mayor impacto en lo que es la discapacidad a largo plazo, al año. Lo mismo pasa con el dolor en la espalda. Pero fíjense en la gráfica de la derecha, que es el dolor relacionado a la pierna. La verdad que a los 6 meses el tratamiento habitual tiene los mismos resultados que la fisioterapia temprana. Por lo tanto, aquí podemos sacar algunas reflexiones. Eh, los pacientes que son derivados de kinesiología probablemente no les vamos a eliminar completamente el dolor en la pierna. ¿Ya? Probablemente los pacientes van a ganar mucho en función y en discapacidad, pero que al año los pacientes van a seguir estando con dolor, lamentablemente. ¿Ya? Sin embargo, este estudio concluye que hacer fisioterapia o kinesiología temprana se recomienda en un contexto de atención primaria. Ahora, también tenemos recomendaciones de expertos. Una recomendación de expertos que incluso incluye a Débora Fala, Joshua Cleland, Fernández de las Peñas, que estratifican por etapas el manejo del dolor lumbar. Tenemos para la etapa aguda, por ejemplo, que los pacientes tienen que recibir información, educación, ejercicios de dirección preferencial, actividad física individualizada, que en la etapa subaguda se podría agregar entrenamiento de fuerza, movilización neurodinámica y considerar incluso inyecciones transforaminales, epidurales, ¿ya? Manejo médico. Y en la etapa crónica, agregar terapia manual, ejercicio específico, puede ser, por ejemplo, incluso core stability, va a depender del paciente, de las preferencias, y se lo tolera. Y también, incluso aquí sugieren manejo ergonómico, manejo postural, cosas que igual pueden ser probablemente cuestionables para algunos, pero son recomendaciones de expertos. La verdad que no es evidencia de la mejor calidad.
Y bueno, nosotros la experiencia que tengo yo por lo menos en atención primaria es que el paciente con dolor lumbar lo estamos estratificando. La verdad que el paciente con dolor lumbar de tipo radicular lo estamos estratificando como un paciente de moderada e incluso a alta complejidad. En mi práctica clínica me ha tocado contrarreferir pacientes que ya han fracasado al tratamiento conservador, que tienen que ir al nivel secundario, que en algunos casos los pacientes tienen que ser vistos por un especialista médico, decidir otro abordaje. Lamentablemente, abordar estos pacientes es un desafío clínico. Hay pacientes que sí se han beneficiado en mi práctica clínica de la kinesiología. La verdad que esta presentación no busca dejar recetas de tratamiento. Hay cosas que me han dado muy bien, como el ejercicio general, en otros ejercicio específico, adicionar terapia manual. Hay pacientes que no toleran la terapia manual. Ahí es importante aplicar el razonamiento clínico. Sin embargo, quería comentar algo. La verdad que muchos estudios están utilizando, por ejemplo, el Starbuck Screening Tool para estratificar el riesgo psicosocial en el paciente con dolor lumbar. Incluso en contexto de atención primaria, la verdad que no tenemos evidencia suficiente que apoyen los sistemas de clasificación para decidir la intervención en el manejo del dolor lumbar. Esto es un enigma, probablemente una línea de investigación. La verdad que nosotros generamos este flujograma para guiar a los clínicos para qué pudiesen evaluar, qué pudiesen considerar, por ejemplo, qué outcomes, hablar un lenguaje en común y que incluso no solamente entre kinesiólogos, sino que también entre profesionales médicos. Y decidir qué va a ocurrir con los pacientes, si tienen buena respuesta o tienen mala respuesta. Un paciente de baja complejidad clínica con dolor lumbar, a lo mejor lo voy a invitar a que participe de un taller grupal, a una intervención grupal, pero al paciente de moderada complejidad, al paciente, la verdad que con este tipo de diagnóstico, con dolor radicular, con ciática, con dolor irradiado a las piernas relacionado a la columna, es un paciente que yo lo priorizo en 1 a 1. Ahora, ¿cuáles son los mensajes para llevar? Evaluar y rehabilitar a una persona con dolor lumbar radicular no es tan fácil después de todo. Existen muchas controversias en torno al proceso evaluativo, que no deberíamos evaluar solamente desde lo sintomático, sino también considerar la función, el desempeño físico, la discapacidad, y que es importante integrar la práctica basada en evidencia para elegir las mejores herramientas. Por lo tanto, eso era lo que les quería comentar en esta presentación. Ojalá les haya gustado, que les sirva. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirme y con gusto les responderé. Así que muchas gracias por ver la presentación y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.